El día de hoy vamos a hablar un poco sobre Backend Driven UI con GraphQL y JavaScript. Muy bien, tal vez algunos de ustedes ya han escuchado hablar un poco sobre Backend Driven UI. Si no, la verdad no importa, aquí vamos a ver de qué se trata. Muy bien, con lo que quiero lograr con este video es más que nada informarles sobre este concepto de Backend Driven UI, ¿no? En qué consiste, y no nada más eso, sino que cuáles son sus inspiraciones y de dónde surge y qué tipo de aplicaciones o qué tipo de cosas nos permite hacer Backend Driven UI. Y también vamos a ver un demo donde vamos a utilizar una aplicación de React que integra GraphQL y se conecta con un servidor Node.js que utiliza GraphQL. Entonces, si quieres ver todo esto, espérate aquí, vamos a verlo todo en el video. Ok, antes de poder hablar sobre Backend Driven UI, vamos a ver de dónde surge, ¿no? Un poquito de historia y contexto. Ok, cuando queremos desarrollar aplicaciones modernas en JavaScript, usualmente, y casi la mayoría de los casos, se tiene que consumir algún tipo de servicio. ¿Okay? Este tipo de servicio puede ser un montón de cosas. Puede ser un solo servicio, pueden ser múltiples servicios. En aplicaciones modernas o incluso en organizaciones grandes, existe esta idea de tener una arquitectura orientada a servicios, ¿no? Como lo podemos ver aquí en esta pantalla. Tenemos un ecosistema de microservicios, cada uno representado por una caja anaranjada, API, y este ecosistema es pues lo que se tiene que consumir, ¿no? Tenemos nuestra aplicación web en JavaScript, React o incluso puede ser cualquier otra tecnología que tiene que consumir este gran ecosistema de servicios, ¿no? También conocido como microservicios o arquitectura orientada a servicios. Muy bien, este ecosistema de microservicios le pone un gran reto a las aplicaciones modernas porque tienen que consumir bastantes diferentes servicios. Y tal vez ya repetí esto varias veces, pero ¿a qué me refiero? Me refiero a la idea de que imagínate que tienes que consumir 10 diferentes servicios y cada uno de estos servicios tiene un estándar pequeño, con pequeñas diferencias, ¿no? Digamos que los 10 tienen alguna forma de paginación, ¿no? Consumes alguna entidad del servicio y te regresa resultados paginados. Esta paginación no siempre es la misma a través de cada uno de los servicios. Y el punto que quiero hacer aquí es que estas pequeñas diferencias en paginación son un ejemplo de la complejidad que se le puede agregar a una aplicación web. Y vamos a ver un poquito más sobre complejidad más adelante. Pero lo que quiero que se entienda es que esta diversidad de microservicios le agrega un reto a las aplicaciones web que resulta en complejidad. Entonces, para evitar esto, se intenta mitigar con una capa de presentación. Como lo podemos ver aquí también en pantalla, tenemos igual nuestra arquitectura orientada a microservicios, pero tenemos nuestra aplicación y una capa de presentación, que es la caja amarilla representada en este diagrama. Esta capa de presentación o vista, también se le puede conocer así, representa la idea de que tu aplicación web no se tiene que preocupar por toda esta complejidad, ¿no? Sino que se lo va a delegar a otro servicio, que es la capa de presentación. Y es un servicio como cualquier otro, simplemente que tiene un propósito diferente, ¿no? El propósito es el de abstraer y estandarizar e incluso darle un formato que la aplicación que lo va a consumir va a requerir, ¿no? Y de esta forma la capa de presentación se vuelve el centro donde se crea toda esta, donde se localiza toda esta complejidad, ¿no? De consumir los diferentes servicios. Entonces, de esta forma, la aplicación web tiene un trabajo mucho más sencillo, ¿no? Que es el de solamente consumir un solo servicio. Podría ser tal vez más de uno, pero la idea es reducir el número y que se consuma el servicio y pueda desplegar lo que tenga que desplegar la aplicación web. Ok, entonces, esto, ¿por qué es importante, no? Es importante por algunas razones. Les dije que la preocupación mayor es la complejidad, ¿no? Una aplicación web moderna tiene que cuidar su complejidad.
Si se hace muy compleja, es muy difícil trabajar con ella. Y los tiempos de entrega se pueden incrementar muchísimo más. Entonces, reducir la complejidad debe de ser un propósito que se debe de estar persiguiendo siempre. ¿Y por qué? ¿No? Porque hay que tomar en cuenta que, como podemos ver el diagrama o en la pantalla, una aplicación web ya es compleja por sí sola. Estamos hablando de que tenemos que manejar navegación, internacionalización, validación de datos, soporte en diferentes navegadores, diseño responsivo, animaciones, administración de estado, componentización e incluso algo así como service workers, ¿no? Y la lista puede seguir más y más y más. Todo esto no está tomando en cuenta la complejidad que se agrega al consumir diferentes servicios. Ok. Estos servicios pueden tener diferentes estándares, pueden regresar datos en diferentes formatos y pueden estar distribuidos en diferentes fuentes, ¿no? Entonces, todo esto le agrega una capa de complejidad muchísimo mayor. Entonces, esto es lo que se está intentando evitar con la capa de presentación. Ok, ahora sí que ya que entendemos lo que es una capa de presentación, vamos a ver de qué se trata Backend Driven UI. Pues como el nombre lo implica o lo indica, Backend Driven UI está intentando delegar parte de lo que se hace tradicionalmente del lado del frontend. Se lo está delegando al backend, ¿no? Y vamos a ver, Backend Driven UI es una capa de presentación, pero yo le diría que es una capa de presentación con esteroides, ¿no? Y me refiero a la idea de que no se detiene nada más en eh, orquestar el consumo de diferentes servicios, darles el formato necesario, sino que va un paso más allá. Ese paso adicional es el de, básicamente te dice esto, yo como capa de presentación o como Backend Driven UI voy a asegurarme de que los datos que te regrese sean elementos UI, o sea, sean una representación del elemento UI que tienes que mostrar, ¿no? Que tienes que renderizar. ¿Y por qué es importante esto, no? Porque existe una gran diferencia entre que una capa de presentación te regrese, digamos, una lista de usuarios, una lista de compras o una galería de artículos. Estos son como datos crudos, ¿no? Son listas, son entidades con datos. Y otra cosa diferente que Backend Driven UI hace es, ok, no te voy a regresar estos datos crudos, sino que te voy a regresar entidades o elementos o entidades que representen elementos UI. Así como una tarjeta con un botón, como puede ser alguna galería con los diferentes elementos, incluso ya con los datos de las fotografías o los elementos que se van a mostrar en la galería. Entonces, esto es diferente, ¿no? El hecho de que te regrese estos datos como elementos UI es lo que hace diferente a Backend Driven UI de cualquier otra capa de presentación. Okay, este concepto de capa de presentación que regresa elementos UI puede ser mejor explicada con este concepto que es componentes como datos, ¿no? Components as data. Y la idea de este concepto de components as data es que puedas representar por medio de una estructura de datos, puedes representar los elementos UI, ¿no? Como por ejemplo, tenemos una página aquí de Amazon donde podemos ver a través de este grid que les agregué, azul, podemos ver los diferentes elementos, ¿no? Tenemos un row en la parte de arriba que muestra diferentes elementos, ¿no? Cada uno tiene pequeñas diferencias entre ellos. Entonces, estos elementos o estos componentes pueden ser representados a través de datos, como los podemos ver aquí. Aquí tenemos seleccionado uno de esos elementos que le vamos a llamar grid card, ¿no? Del lado derecho podemos ver una representación en JSON de lo que podría ser este componente. Tiene un nombre, gridcard, tiene metadatos, en este caso size 2x2, que representa la configuración para el grid, ¿no? Que son 4 imágenes, como se pueden ver ahí. Y tenemos una propiedad data, que consiste de un título y los datos de las fotografías, ¿no? Con sus títulos. Y adicionalmente tenemos un enlace y un texto para el enlace. ¿Qué es lo importante de notar aquí? Lo importante es que esta entidad, que viene siendo un objeto JSON,
es autocontenible, ¿no? Sino que si tú recibes estos datos de un servicio, por ejemplo, Backend Driven UI, estás listo para simplemente renderizarlo, ¿no? Ya tienes todos los datos necesarios y ya sabes qué es lo que se va a renderizar. Es un grid card. Entonces, del lado del frontend, lo único que tienes que hacer es tomar esos datos y mostrarlos, ¿no?, en la pantalla. Entonces, la complejidad de la aplicación se reduce muchísimo, muchísimo. Okay, otro punto importante es el de cómo utilizar Backend Driven UI para darle un estilo de acomodo, ¿no? De cómo alinear los elementos en la pantalla, ¿no?, en tu aplicación. Por ejemplo, podemos utilizar este caso o este método que es el de utilizar layouts, ¿no? Tenemos un componente layout que contiene otros componentes. Y este componente layout te permite definir metadatos como la dirección, ¿no?, vertical para el contenedor. Entonces, esto es como un ejemplo de cómo podrías utilizar otra entidad, o sea, otro elemento, para contener incluso más elementos. Obviamente esto es opcional, es solamente una forma de implementarlo. Ahora, un punto importante aquí es que ya hablamos un poco de lo que es el concepto de Backend Driven UI y Components as Data. Ahora tal vez te estás preguntando por qué lo usaría, ¿no? Y hay varias razones importantes, pero una de ellas es que tiene un gran beneficio al utilizarlo en aplicaciones que se basan en contenido, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto? Aplicaciones que se basan en mostrar contenido son aplicaciones como tipo redes sociales, ¿no? Que tienes algún tipo de feed que te está mostrando historias, ¿no? Por ejemplo, una historia puede ser un video, puede ser una fotografía, puede ser texto, puede ser alguna tarjeta, alguna ubicación, algún estado, ¿no? Entonces, este tipo de aplicaciones muestran bastante contenido dinámico, ¿no? O sea, contenido que va cambiando bastante. No es algo que simplemente programas y lo hardcodeas y lo dejas así y siempre se ve igual, sino que dependiendo de la interacción de los usuarios, dependiendo de la sesión del usuario, incluso dependiendo del día, la hora, puede cambiar muchísimo el contenido, ¿no? Entonces, aplicaciones de este tipo, o sea, redes sociales puede ser un ejemplo, pero también, por ejemplo, un punto de venta o algún e-commerce que muestra artículos, como puede ser Amazon, el ejemplo que vimos, o incluso sitios de noticias o artículos también, o sitios como Reddit de preguntas, también pueden ser buenos candidatos para eso, porque es contenido dinámico, ¿no?, que se está presentando al usuario en diferentes formatos, diferentes formas y siempre está cambiando. Ahora, ¿cuál sería la alternativa, no? La alternativa sería aplicaciones que no sean tanto basadas en contenido, sino que sean más dinámicas, ¿no? O incluso estáticas también. Y me refiero con estáticas es pues, que no cambian, no siempre son iguales. Entonces, ese tipo de aplicaciones pues, no se benefician tanto. Las que son dinámicas me refiero a la idea de que, por ejemplo, se basan en formularios, ¿no? Tienen una serie de formularios y el usuario usualmente sigue uno tras otro y finaliza el proceso. Ese tipo de aplicaciones tampoco no se beneficia tanto de Backend Driven UI, ya que usualmente el contenido ya tiene un orden específico y sigue una secuencia, lo cual pues no se le ven los beneficios al usar Backend Driven UI. Muy bien, otro beneficio muy grande es en el caso de que tengas muchas plataformas o muchos clientes que tienen que consumir los mismos datos o realizar más o menos las mismas operaciones, pero en una plataforma diferente. Por ejemplo, puede ser el caso de Netflix, ¿no?, que tiene muchísimos clientes diferentes. Tienen, me parece, para iOS, Android, incluso web. Tienen también para las consolas, Nintendo Switch, PlayStation, Xbox, y cada consola es un poquito diferente, entonces no nada más tienen esas consolas, sino que cada versión de las consolas. También soportan televisiones, puedes correr Netflix en diferentes televisiones, Sony, Panasonic, Philips, no importa la marca. Entonces, al punto que quiero hacer es que tienes demasiados clientes. O sea, no nada más son los tradicionales, que es web y apps nativas, sino que tienes toda una gama de diferentes clientes. En este caso, quisieras ahorrarte el trabajo de estar repitiendo en cada cliente toda esta lógica, ¿no? Te serviría mucho tener un punto centralizado, como lo podemos ver en este diagrama, ¿no? Que Backend Driven UI
Service se encarga de centralizar, ¿no?, toda esta lógica de representar los elementos UI y simplemente los diferentes clientes consumen el servicio y de esta forma no se tienen que repetir muchas cosas, ¿no? Ahora sí vamos a ver un demo de qué consiste en términos prácticos Backend Driven UI. Intentaré mantenerlo a un poquito más alto nivel. Obviamente vamos a estar viendo ejemplos, códigos, pero no meternos tantos a detalle para no invertir tanto tiempo. Pero podemos ver aquí en este caso nuestro esquema en GraphQL, ¿no? Por cierto, si no estás muy familiarizado con GraphQL, te voy a recomendar un playlist sobre GraphQL para que aprendas un poquito más y ya después regreses aquí. Pero tenemos este esquema en el cual queremos representar los elementos visuales en la pantalla, ¿no? Entonces, en este caso, vimos que en Amazon íbamos a crear un grid card, ¿no? Y lo podemos ver aquí, grid card. Pero no nada más tenemos un grid card, sino que también queremos representar algún otro elemento como un basic card, que consiste en solamente un título, un enlace y una imagen, ¿no? Entonces, estos diferentes elementos, que incluso podemos tener más, como Action Card, que representa, me parece, un título y un enlace, que es un diferente tipo de card, y tenemos un Advertisement Card que consiste en un enlace con una imagen. Ok, entonces, todo esto son diferentes variaciones de cómo mostrar contenido, ¿no? Y esa es la esencia de Backend Driven UI, de poder representar tus entidades como elementos UI. Y para esto, en GraphQL creamos diferentes tipos para cada uno de esos elementos. Como ya dije, tenemos Basic Card, Grid Card, Action Card y Advertisement Card. Cada uno tiene el mismo, se puede decir, esquema, ¿no? O sea, los mismos campos. Component, que representa el nombre del componente. Data, que contiene todos los datos necesarios para mostrar o renderizar este elemento. Y cada uno es diferente. Por ejemplo, Grid Card Data contiene un título, un grid, y un grid es una lista de thumbnails con su subtítulo. Y de esta forma también un Basic Card tiene su propiedad component, que representa el nombre, y data, que representa los datos. Y son diferentes a los de Grid Card, ¿no? Que en este caso solamente es un título, thumbnail, text y link. Aquí no tenemos un grid, porque no lo necesitamos. Entonces, la idea es poder representar los diferentes elementos que vas a renderizar. Ya teniendo esto, existe la otra parte interesante, que tenemos nuestros queries, ¿no? Nuestros puntos de entrada que van a ser consumidos por parte del cliente, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos 3 diferentes queries, ¿no?, que representan 3 secciones en una aplicación. Por ejemplo, la de Featured Items, ¿no?, que es como que los artículos que están como siendo promocionados, ¿no? Tenemos Discounted Items, que son los artículos que están siendo, que tienen un descuento actual. Y tenemos los Recommended for You, que son las recomendaciones para algún usuario. Ok, sin importar cada una de estas operaciones, las 3 regresan lo mismo, ¿no? Y por lo mismo me refiero al mismo tipo. Es una lista de card. Y aquí está el punto interesante. La lista de card es una unión en GraphQL. Y esta unión básicamente lo que nos permite hacer es no fijarnos en un solo tipo, sino que nos permita regresar cualquier tipo de elemento. En este caso, estas 4 opciones: Basic Card, Grid Card, Action Card, Advertisement Card. Al tener esta unión, tenemos la flexibilidad de poder consumir cualquiera de esos elementos. Y ahora, ¿por qué esto es interesante? Esto es interesante porque ahora en el frontend, en una aplicación de React, que vamos a ver en un momento, lo que podemos hacer es consumir esos queries, Featured Item, Discount Item y Recommended for You, y nos van a regresar dinámicamente cualquier elemento, ¿no?, cualquiera de esos 4, e incluso más si quisieras, ¿no? Y basado en la propiedad component, podemos decidir qué componente del lado de React va a representar este elemento. Y esto se pone muy interesante. Ahora vamos a la aplicación de React y tenemos
nuestro directorio Components, Action Card, Advertisement Card, Basic Card y Grid Card. Pero esto ya es del lado del frontend, ¿no? Hay una relación de 1 a 1 entre cada uno de ellos. Entonces, un Action Card es su componente, en este caso falta implementarlo, pero es su componente con sus estilos. Advertisement Card es lo mismo. Basic Card es lo mismo. Grid Card es lo mismo. Obviamente cada uno tiene sus diferencias ya en términos de componente. Basic Card es solamente un título, una imagen y un enlace. Grid Card es un título, un grid y un enlace. Entonces, de esta forma lo que puedes hacer es enfocarte en crear los componentes que van a renderizar los datos que obtienes de tu servicio. Y se vuelve muchísimo más sencillo porque ahora tienes menos responsabilidades. Tu responsabilidad ahora se convierte en crear los componentes para mostrar los datos y solamente decidir dónde se van a mostrar en tu aplicación. O sea, crear un layout, ¿no? De esta sección va a mostrar esto y esta sección va a mostrar esto. Lo demás se vuelve muchísimo más sencillo porque estamos utilizando GraphQL. ¿Okay? ¿Y por qué es importante esto? ¿No? Porque cuando utilizas GraphQL, vamos a ver un ejemplo aquí de app, consumir estas operaciones se vuelve muchísimo más sencillo. Por ejemplo, aquí tenemos useQuery, AllItemsQuery, que viene de este archivo de queries. Y aquí tenemos todos los queries para consumir nuestro GraphQL, ¿no? Que básicamente nos dice queremos consumir recommended for you, queremos consumir discounted items y queremos consumir featured items, ¿no? Si ya conocen GraphQL van a familiarizarse con esta sintaxis, ¿no? Lo único poquito interesante son estos fragmentos que están en línea, ¿no? Inline fragments, que es básicamente para poder permitir cargar cualquier tipo de componente, ¿no? Un basic card, un grid card, un action card, un advertisement card. Entonces, de esta forma, ahora todo se vuelve en crear un query para consumir lo que tienes que consumir, lo pones en tu aplicación, lo consumes por medio de Apollo Client, use Query, y ahora lo único que tienes que hacer es esos datos que se te regresaron, mostrarlos en tu aplicación. Y eso es muy sencillo, porque si ya tienes un componente para cada uno, como Action, Advertisement, Basic y Grid, podemos crear un mapa, como es aquí, un objeto con propiedades para cada uno, ¿no? Action Card es el componente import Action Card. Grid Card es el componente Grid Card que importamos. Cada uno es así. Y de esta forma, lo único que tienes que hacer es atravesar o transversar las respuestas de nuestro servicio de GraphQL. Feature Items va a contener un arreglo de estos elementos, ¿no? Entonces podemos simplemente tomar el elemento que queremos del mapa, cards, que recuerdan es el que tenemos aquí. Y debido a que tenemos el nombre del componente, podemos seleccionar ese componente y regresarlo. Lo interesante aquí es que como todos los datos se mantienen dentro de la propiedad data, como lo vemos en el esquema, aquí, data, entonces podemos pasárselo todo como props, de esta forma. Haciéndolo así se mantiene muchísimo más sencillo el manejo de diferentes componentes así dinámicos, ¿no? Porque ya no te preocupas por tanto qué prop pasarle, porque los props ya vienen listos para ser pasados a los componentes. En esto consiste la idea básica, esencial de Backend Driven UI con GraphQL y React. Por cierto, si les interesa, voy a dejar los enlaces de estos repositorios en la descripción del video. Pero bueno, espero que les haya gustado bastante. A mí se me hizo muy interesante esta técnica. Obviamente hay que aprender a cuándo saber usarla, cuándo no. Pero se los digo, siempre que estés utilizando o comúnmente cuando estés utilizando o creando algún servicio o una aplicación que se basa en mostrar contenido dinámico, deberías de considerar esa técnica. Cuando no, pues igual podrías intentarlo, pero tal vez no tienes las mayores ventajas. Entonces, bueno, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado. Denle like, suscríbanse, comentarios, dudas y sugerencias en la sección de abajo. Eso es todo por hoy. Nos vemos hasta la próxima.